Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Procediamo in pace. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hoy, 26 de mayo, celebramos la memoria de San Felipe Neri, conocido como el Santo de la Alegría. Vamos a celebrar esta Santa Misa por todos los, como normalmente, por todos los enfermos, por todos los agonizantes, para que en el momento de su paso a la otra vida puedan encontrar el rostro de Dios, el rostro de Dios misericordioso que los acoge. Y vamos a rezar también por aquellos que han fallecido, que están en el purgatorio. Especialmente vamos a rezar por la señora María Livia, que es la madre de una terciaria nuestra, que hoy cumpliría años. Hermanos, para celebrar dignamente y que naturalmente la señora María Livia falleció hace algún tiempo atrás. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que elevas a tus servidores fieles a la gloria de los santos, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel fuego que penetró admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, desde Mileto, mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia del Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que, de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús,
la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Pero eso hoy declaro delante de todos, que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Palabra de Dios. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor, tu herencia está exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo rogaré al Señor y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo orando así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, y yo vuelvo a ti. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy celebramos la memoria de San Felipe Neri, un santo popular. ¿No? Hay otros santos que caen más, no caen tan bien. Este santo cae bien, es el santo de la alegría, el santo de la libertad interior. Además fue verdaderamente un santo muy libre, muy suyo y muy alegre. Pero él era contemporáneo de San Carlos Borromeo, de San Ignacio de Loyola, de San Camilo de Lelis, de San Pío V y de otros santos. Era contemporáneos y todos pasaban por Roma, ¿no? O vivían en Roma.
De San Felipe Neri la primera cosa que llama la atención es su intensa vida mística. Piensen, él en la Pentecostés de 1554, él estaba rezando en las catacumbas de San Sebastián. A él le gustaba eso, irse de noche a una iglesia o a una catacumba y allí rezar. Y rezaba solo y quedaban la noche entera rezando. Y él estaba en una noche de oración y a una cierta altura sintió verdaderamente el don del Espíritu Santo, el corazón se le inflamó, el corazón se le quedó más grande, ¿no? Y se le inflamó de amor y le quedó un calor tan grande que el calor le quedó toda la vida, a tal punto que él andaba con la sotana y la sotana la llevaba abierta en el pecho porque él no aguantaba el calor que sentía dentro. Y en un cierto momento el Papa ordenó que todos los sacerdotes que cuando fuesen a confesar tenían que ponerse el sobrepelliz, que como ustedes saben es una especie, así para poder explicar, una especie de alba corta, ¿no? Que llega hasta más o menos la cintura. Bueno, entonces el Papa ordena eso y él se va a hablar con el Papa para explicarle que si él no conseguía tener la sotana cerrada del calor, pues mucho menos iba a aguantar el sobrepelliz, que por favor que le dispensase. Y de hecho el Papa le dispensa. Tenía una grandísima, por eso una grandísima vida mística. Él, cuando llegaba la hora de la misa, fácilmente entraba en éxtasis. Entonces, cuando él se daba cuenta que iba a entrar en éxtasis, interrumpía la misa, se giraba y empezaba a hablar con la gente. Entonces usted imagínese, a una le preguntaba si había ido al mercado, a ver si se le pasaba un poco para después poder continuar la misa sin entrar en éxtasis, ¿no? Él era una persona así realmente libre, ¿no? Él no se ajustaba a esquemas, no son donde imaginamos los santos que rezan, entran en éxtasis y después bajan y con humildad. No, él no quería entrar en éxtasis porque no quería que le viesen. Y él tenía, claro, fama de santidad en Roma, y entonces una vez fueron un grupo de obispos polacos a encontrarlo. Él lo supo que iban a venir y entonces llamó a un religioso de su congregación, ¿no? Que él fundó, la congregación del oratorio, y él los llama y le pide que le lea un libro que él siempre llevaba consigo. Era un libro de humor. Sí, era un santo con un libro de humor escrito por un sacerdote que contaba las historias de una persona, ¿no? Entonces él le pide que ese sacerdote que era de su congregación agarrase ese libro de humor y le empezase a leer historias. Entonces ese sacerdote empieza a leer las historias, él se empieza a morir de risa. En esto llegan los obispos polacos, lo ven así muriéndose de risa y dicen, este es un loco, una persona que no tiene nada que ver, que de santo no tiene un pelo, y se cerraron la puerta y se fueron. Y bueno, San Felipe Neri con eso se escapó, ¿no? de que lo tomasen y lo considerasen como santo. Eso mismo él hacía con sus discípulos también. Él les hacía, por ejemplo, quedaba mal en esa época, hoy en día no es indiferente, pero en esa época quedaba mal salir a pasear con el perro y teniendo el perro atado. Eso era como que, claro, estar a servicio del perro, ¿no? Entonces, para esa época eso era considerado mal, era considerado feo. Pero entonces tenía un perro y él hacía a que sus discípulos saliesen a pasear con el perro, ¿no? Para que entrasen en humildad, así como él entraba en humildad haciéndose pasar por tonto y loco, pues él también hacía que los otros entrasen en humildad. Incluso tenía un discípulo que era un grandísimo historiador y él lo mandó a cocinar. Y entonces este discípulo suyo escribió en la cocina cocinero perpetuo.
Y él, que era un gran especialista en la materia, pues recibía a los otros historiadores que venían a hablar con él, los recibía con el delantal puesto en la cocina, pues cortando las patatas, cocinando y tal, y dándole las explicaciones a los otros especialistas. ¿Dónde? En la cocina. Porque San Felipe Neri quería que las personas fuesen humildes. Después también, él fue ordenado sacerdote a un cierto momento y empezó su apostolado con las confesiones. Él confesaba mucho y la gente se le empezó a agolpar. Claro, todo el mundo va atrás de un santo, ¿no? Ven un santo, van atrás de él. Entonces la gente se le empezaba a ir, a pedirle consejos, él empezó a dar clases de formación, inclusive en su habitación, ¿no? Y a los hombres él incluso los recibía sentado en la cama y los confesaba allí. Él era una persona así, como decíamos, una persona libre. Y él, a una cierta altura, funda, ¿no?, el oratorio, que el oratorio... Hay una película que corre por ahí, que entonces lo ponen a San Felipe Neri, que él iba con los chicos de la calle, ¿no?, y que eran pobres. Y realmente San Felipe Neri, claro que hacía apostolado con todo el mundo, pero él principalmente hacía apostolado con aquellos jóvenes que venían de fuera de Roma, que ya estaban trabajaban en los bancos o trabajaban, porque él era de Florencia, ¿no? Entonces muchos jóvenes de Florencia que iban a trabajar a la banca florentina, que era muy famosa y muy prestigiosa en aquella época. Entonces él los iba allí y les daba formación también a jóvenes que trabajaban en los palacios de los cardenales. Entonces él también los recogía y los formaba, porque ellos tenían su trabajo y tenían su casa, y él los formaba. Todos los días eran 2 horas de charlas, dividido en 4 partes, media hora cada parte. Él no daba ninguna de esa formación, la daban sus colaboradores y él simplemente estaba allí animando. Y el oratorio, entonces, entre charla y charla, se cantaba, se rezaba, y la música llegó a ser excelente, llegó a tener un nivel excelente, y venían también de la Capilla Sistina, el coro de la Capilla Sistina venía con frecuencia, participaba del oratorio, y llegó a ser tan excelente que en el oratorio de San Felipe Neri se creó un nuevo género musical, el oratorio. Ustedes habrán escuchado el oratorio de Händel, el oratorio del Mesías, las 7 palabras de Schütz. Todo eso nace con San Felipe Neri en Roma. Es un santo, por lo tanto, de un gran nivel cultural. Él componía poesías, etcétera, pero sobre todo se supo rodear de gente muy culta y llevar a un gran nivel musical el apostolado que él hacía. Él hizo muchos milagros. Uno más famoso lo realizó a Paulo Máximo, que era una de la familia importante en Roma. Él hacía apostolado con todos, pobres, ricos. Y ese chico quería confesarse, pero bueno, murió sin confesarse porque era una enfermedad cuando San Felipe Neri ya había muerto. Entonces San Felipe Neri se recoge en oración y a cierta altura lo empieza a llamar a gritos. Paulo como que se vuelve a la vida, se confiesa con San Felipe Neri y al final le pregunta: ¿y tú quieres continuar viviendo o prefieres ir al paraíso? Este chico le responde que prefería ir al paraíso y de hecho San Felipe Neri le dice: bueno, ve en paz y reza por mí. Y en ese momento el joven iba cerrando los ojos y murió. O sea, es una resurrección hecha por San Felipe Neri para confesar a una persona. Hay otro milagro muy interesante, que es el de una señora que ya era el 10º hijo, y bueno, se pasó mal después de haber dado a luz. Entonces San Felipe Neri se aproxima
a su cama, le dice, bueno, pero tú estás dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, si Dios te quiere llevar, tú lo aceptas. La señora dijo que sí, claro, aceptaba la voluntad de Dios, entonces él la confortó y tal. Cuando sale de la habitación le dice al marido, tenemos que rezar porque ella tiene que vivir, porque tú ¿cómo vas a hacer con 10 hijos? Y entonces él rezó, se puso a rezar a todo el mundo y de hecho la señora se curó. Por lo tanto era muy famoso, el mayor, uno, además del oratorio, él inicia otro apostolado que son las visitas a las 7 iglesias, las 7 basílicas principales, la Basílica de San Pedro, del Vaticano, la Basílica de San Pablo extramuros, la Basílica de San Juan me viene en italiano, San Juan y Laterano, San Juan de Letrán, la Basílica de San Lorenzo, la Basílica de Santa María la Mayor, la de Santa Cruz en Jerusalén, donde están muchísimas reliquias de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y la Basílica de San Sebastián. Y visitaba 7 basílicas, la visitaba durante el carnaval. ¿Por qué durante el carnaval? Porque durante el carnaval todos sabemos que se cometen una inmensidad de pecados, ¿no? Entonces él, para reparar esos pecados, para hacer penitencia por esos pecados, él hacía esas visitas. Esas visitas no las hacía solo, sino que llegó a estar acompañado por más de 6.000 personas. Piensen ustedes que en Roma, en aquella época, tenía 50.000 habitantes, entonces más del 10% de la población lo acompañaba a hacer esas 7 visitas a pie. A veces comenzaba un día y visitaban San Pedro, la Basílica de San Pedro del Vaticano, y después, el día siguiente, visitaba el resto o directamente visitaba todo durante un día. ¿Y por qué hacía 7 visitas? Hacía esas 7 visitas porque para recordar los 7 caminos, los 7 recorridos que hizo Jesús durante la Pasión. Los caminos eran de del cenáculo a Getsemaní, de Getsemaní a la casa de Anás, de la casa de Anás a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al palacio de Pilatos, del palacio de Pilatos al palacio de Herodes, del palacio de Herodes al palacio de Pilatos y finalmente del palacio de Pilatos al Calvario. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de San Felipe Neri? Aprendemos de San Felipe Neri que debemos ser siempre alegres, ¿no? Él decía, el demonio tiene miedo de las personas alegres, ¿no? Entonces debemos ser siempre alegres, aún cuando estamos en medio, entre grandes dificultades. ¿Qué más debemos aprender? Debemos aprender de la humildad. Podemos pasar por tontos, por locos, pero lo importante es servir a Dios. ¿Qué más debemos aprender de él? Que debemos hacer mucho y mucho apostolado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Consuelo, de Dios alegría.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, te ofrecemos ese sacrificio de alabanza. Concédenos que, siguiendo el ejemplo de San Felipe, estemos siempre dispuestos con alegría a glorificar tu nombre y a servir a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Felipe Neri, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gloria
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que imitando el ejemplo de San Felipe, anhelemos siempre el alimento que nos da la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quiliaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Dios Padre.